Pura a Cristo. Este evangelio es el que yo vengo a predicarles. Y sí, ojalá me tolerasen un poco. 2 Corintios 11, versículo 1. Ahora, hay algo que me llamó mucho la atención y a veces nos agrada mucho cuando su dicho siervo de Dios anuncia que va a haber maravillas y prodigios, donde anuncia que va a haber milagros, donde anuncia que va a haber bendición, donde anuncia que va a haber, todos van a salir bien bendecidos. ¿Le digo algo? Nadie sale bendecido, porque van a seguir a un hombre, a su doctrina del hombre, a su enseñanza del hombre, al evangelio del hombre propio. ¿O no ha leído usted la escritura? Si ya se levantó de su cama, ¿no lo bendijo Dios? Amén. Si ya le permitió abrir sus ojos, ¿no lo bendijo Dios? Pero el hombre de ahora, el cristiano de ahora no quiere eso. Quiere que le digan de acá, de aquí arriba, vas a ser bendecido, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Cuando quitamos el mandamiento de Dios y ponemos lo del hombre, si toda la verdad está en la escritura. Vaya conmigo a Gálatas 3:3. Dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Algo bien importante, y note en el último párrafo del versículo, porque a veces en la actualidad, en el cristianismo de ahora, queremos traer la ley y someterla a la iglesia en estos tiempos, y no nos damos cuenta que la ley fue dada a los judíos, al pueblo de Israel nada más. Nosotros estamos por fe, bajo la gracia, nada más. Y es que muchos traen la doctrina del Antiguo Testamento y la meten al día de hoy, a la iglesia de hoy. Y lo someten a veces a cosas tan fuertes que ni el mismo pueblo de Dios lo pudo llevar. ¿Sabe por qué pasa a ver mucho esto? Porque nosotros mismos, como iglesia, no nos gusta escudriñar, no nos gusta leer la verdad como está escrito. Queremos que nos la digan, que nos lo hablen, que nos lo hagan saber. Si yo le dijera de aquí que vamos a ir a un evento y que va a haber maravillas y prodigios, ¿lo van a creer pues? No, yo le dije que soy un falso profeta, un perro que vengo a mutilar su cuerpo. En pocas palabras, que le vengo a decir todo lo que a mí me agrada para que yo esté sometido a mí mismo y la iglesia a mí misma. El Evangelio del Señor Jesucristo ni siquiera se lo toqué. Tenemos que ser sabios, con sabiduría, con entendimiento, con conocimiento de Dios. Él lo da, no lo da el hombre. El Evangelio del Señor Jesucristo es bien diferente
Vaya a Romanos 1:1 conmigo. Si le hablé un poco de la ley, es porque ahora el movimiento de muchas iglesias traen lo de la ley a los tiempos de ahora, cuando ni nosotros mismos no nos da a nosotros, pues. Romanos 1:1. Aquel siervo que es llamado por Dios, aquel hombre que predica el Evangelio. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, ¿de quién? De Dios, no del hombre. Todo aquel hombre que predique el Evangelio, como está escrito, fue llamado por Dios. Nunca lo puso un nombre. Como en nuestros tiempos, todos se ponen a todos. Uno pone a otro, otro. Por eso empieza el caminar fuera del Evangelio y agradar al hombre, agradar a la iglesia. 1 Corintios 15:1. Bien importante lo que dice Pablo. Ahora, ¿agrado a los hombres o a Dios? ¿A quién tengo que agradar, pues? Si en Cristo Jesús está la salvación, está la vida eterna, ¿qué me conviene mejor? ¿Predicar el Evangelio sano o predicarle otro Evangelio, otra doctrina o poner mi propia ley, mi propio mandamiento? ¿Usted cree que lo voy a llevar a un lugar hermoso donde la Escritura habla que vamos a estar con el Señor Jesucristo? Yo lo dudo mucho. 1 Corintios 15:1 dice así: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en la cual también perseveréis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme las Escrituras. Es el Evangelio verdadero, el Evangelio puro, el que en todas las iglesias se tiene que predicar. Cristo es la verdad. Jesucristo fue el que vino entre los vivientes, murió, resucitó y es el que tiene vida eterna para todos nosotros. El Evangelio puro. Pero también Jesucristo hablaba algo bien fuerte y bien importante. Mateo 24:24. Dice así, Mateo 24, capítulo 24, versículo 24, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Usted entiende un poco la magnitud de este versículo? ¿Quiénes son los primeros que son engañados? ¿La iglesia o el dicho predicador? El predicador. Y de allí él empieza su propia doctrina, él empieza a enseñar su propia norma, su propio entendimiento, su propio evangelio.
una vez que ha sido de eso, va a llevar a la iglesia a todo lo demás. Pero dice que grandes señales y prodigios. Yo le decía al principio, muchas iglesias dicen que hay señales y hay milagros y hay prodigios en las iglesias. ¿Será posible que en estos tiempos haya eso? Si usted tiene fe, sí. Pero si se le predica el evangelio verdadero, sí. Claro que sí. Está escrito. Pero cuando les predican todo lo demás y los someten a eso y los llevan a eso y les meten eso en una doctrina, es muy difícil, hermano. Es muy difícil creer. Por eso muchos cristianos, el 70%, no quiero equivocarme, está fuera de las iglesias, del evangelio sano, porque recibieron una doctrina que no fue del Señor. Recibieron la palabra leudada, con trasfondo. La palabra, recibieron el evangelio falso, con palabras fingidas. Y muchos cristianos están fuera en esos tiempos de la iglesia de Cristo. De la iglesia de Cristo. No la iglesia local. Del evangelio puro. Está completamente fuera. Muchos hasta se atreven a maldecir a Dios mismo. Y es bien triste que usted se tope a un cristiano o ex cristiano y le diga, hermano, lo invito a la iglesia, a que escuche la palabra de Dios. ¿Qué palabra, hermano? El evangelio del Señor, hermano. Y empiezan a decirle, allí roban, allí insultan, allí maldicen, allí los llevan una doctrina así y así. Se queda uno, hermano, es la palabra, el evangelio puro del Señor Jesucristo. Yo lo invito a que lo escuchen. Y se atreven a decir muchas veces, hasta uno mismo lo maldicen allí en corte. ¿Para qué? Si todas las iglesias son iguales. Todas las iglesias se han desviado. Todas las iglesias cuentan lo suyo. Solamente lo suyo. Viven y se gozan y ellos mismos dicen tener la verdad. Usted le pregunta al lado, a otra iglesia, hermano, ¿se predica la verdad? La pura verdad. A otro la verdad. A otro la verdad. El evangelio del Señor Jesucristo, si hermanos lo predicamos, ¿será posible? Yo lo dudo mucho. Porque cuando se predica el evangelio del Señor Jesucristo, siempre va a haber libertad. Siempre va a haber exhortación, consolación, edificación, conforme a la palabra del Señor. Siempre. Donde se predique un evangelio erróneo, va a haber de esta manera mucha iglesia conformada a la doctrina del dicho hombre. Y le hablaba eso porque Tito 1:16 nos anuncia algo bien importante. Dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es lo que le hablaba. Que a veces, ahorita en la actualidad, invitan al hermano, lo invito a la iglesia, porque así, allí se da avivamiento y todo esto, y esto, y esto, y esto. Pero cuando ya viene el hermanito y ve la iglesia, todo el sistema como está, dice, ustedes están mal. Y como no entró en el círculo de la doctrina del hombre, luego le ponen peros al hermano. Porque se dio cuenta que ese no es el evangelio verdadero, que ese no es lo que el Señor Jesucristo está conforme a la Escritura.
Y es lo que le decía. Mire, para entrar en una falsa doctrina, en un evangelio del pueblo del Señor, no se necesita hacer milagros y prodigios, hermano. No necesita ver que haga todo eso. No, poquita levadura leuda toda la masa. No se necesita hacer o mover las sillas o que se levante el púlpito o decir tanta palabrería para poner entre una doctrina de esta magnitud. Poquita. Mire, dice Gálatas 5:7. Dice, vaya conmigo desde el 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Luego dice el versículo 7, vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Poquito. No se necesita, ver todo lo que le dije. Una pequeña palabra que no sea conforme a la Escritura, ya se le quedó a la iglesia. Empieza a llevar en un error, muy poquito. Pero dice versículo 11, vaya al 10 conmigo. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía. Nuevamente, afirma el apóstol Pablo, si yo predico esto es porque todavía estoy en el tiempo bajo la ley. Pero dice el 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por el amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al Señor. Dice 15, pero si os mordéis y comáis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Despierta, iglesia. Despertemos. Nadie puede traerle otro evangelio si no es llamado. Todo aquel que le predica otro evangelio erróneo no tiene a Cristo. Y si usted escucha un evangelio conforme a la Escritura y se predica en la iglesia, hay una iglesia sana con este evangelio del Señor Jesucristo, alabe al Señor Jesús, gócese, glorifique el nombre del Señor y esfuércese. Sea celoso, como muchos hermanos en Cristo lo fueron de la palabra. Cuando usted vaya a una iglesia y usted no está conforme con la predicación, no se quede callado, hermanos. Sea muy respetuoso. Al final del servicio, hágaselo saber a un hermano, para que vea del error. Y usted se va a dar cuenta, porque allí mismo le van a dar la respuesta. El Evangelio del Señor Jesucristo no es para perturbar a nadie, es para edificarlos conforme a la palabra. Se ha edificado, se ha consolado, se ha liberado y se ha exhortado en amor del Señor Jesús.
poquita levadura leuda toda la masa. No necesito que me cuenten mucho. Y le hablaba un poco, ya casi estamos terminando. Quiero llevar un poquito, porque dice, usted se hará la pregunta, bueno, ¿y por qué muchos predicadores se desvían? Pues, si no solamente tiene que hacer eso, hay algo más fuerte, que lo lleva el predicador a desviarse del Evangelio del Señor. Para esto, dice la palabra del Señor de esta manera. Primero de Corintios 5:6. Y hay algo bien hermoso que usted tiene que darse cuenta. Dice, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua en Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, algo bien importante. Si nosotros fuimos transformados a una nueva criatura, ¿por qué el hombre se sigue desviando? ¿Por qué el hombre entra en esta doctrina? Porque hay un factor muy importante que mucho predicador no le gusta escuchar. Y es esto. Primera de Timoteo 6:3. Dice, Primera de Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo. Sin duda, nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El factor número 1 es eso, la codicia, la avaricia al dinero. No tienen amor, se les olvidó la piedad, la misericordia, el amor del Señor Jesucristo, a la cual fueron llamados. Y todo lo que leímos entra en su corazón, pero el factor primero de un predicador cuando se desvía es eso. Pone los ojos en el dinero, en la avaricia. Seamos reales, yo no lo puedo quitar. Mira, aquí está, usted lo leyó conmigo. A muchos predicadores no les gusta eso,
pero discúlpeme, no es para ofender a nadie, es para que se predique la palabra del Señor Jesucristo como está escrita. Y como dice la Escritura, si usted va a una iglesia de esas o conoce a alguien, dígale que se salga. Llévelo a los versículos. Llévelo a donde realmente se habla la palabra del Señor Jesucristo, se predica el Evangelio verdadero. Le decía porque muchos dicen que tienen la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Señor Jesucristo no la tienen, sino tienen esto. Para ellos es la verdad. Para ellos es el Evangelio. Para ellos esto es lo que les agrada. Usted y yo, conforme a la palabra del Señor, siempre prestemos atención a la voz del Señor Jesucristo. Nunca quite la palabra de Dios, nunca quite a Jesucristo de la iglesia, del púlpito. El verdadero siervo de Dios se conoce. El verdadero siervo del Señor se conoce, y si usted sabe cuándo se le predica la palabra correcta. Y está tremendo, ¿verdad? Porque muchos perturban, muchos llevan a muchas formas, y hay bastante doctrina, bastantes evangelios bien diferentes al del Señor. El Evangelio del Señor Jesucristo se mantiene en muy pocas iglesias, y gloria al Señor Jesucristo por eso. Doy honra y gloria a mi Señor por eso, porque aún hay iglesias que aman a Dios, aún hay hombres celosos de la palabra, aún hay hombres que realmente han puesto la mirada en el Señor Jesucristo, y hay que orar unos por otros, hermanos. Amén. Por nosotros mismos, para que no caigamos, y por los que ya cayeron, para que se arrepientan y reconozcan que el único evangelio, la única verdad, el único que lo va a salvar del infierno es Jesucristo. Es Cristo Jesús, nada más. Nuestro Rey y Salvador, el Rey de Reyes, Señor, señores, Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret. Dele fuertes palmas al Señor Jesucristo, hermano. Si usted tiene una necesidad y gusta exponerla a la iglesia,